¿Cuál crees tú que han sido los resultados del famoso Plan Fénix durante casi todo el tiempo que ha estado Noboa, hablando del año anterior? ¿Cómo tú puedes pedir resultados para un presidente que apenas tiene un año y no pediste resultados a Correa, que tuvo más de 10 años y metió el narcotráfico en el país? Ok, pero mi pregunta sería aquí, o sea, una pregunta más detallada. Noboa dijo que subía el 15% para detener, para combatir a los delincuentes. No sé qué tiempo necesita para detener a delincuentes. Ustedes en 10 años metieron tanta Es gente verdad, sin papeles, correcto, sin siquiera pedirle un récord policial ni nada. Y correcto. ahora quieren que el otro en un año arregle lo que ustedes hicieron. Pero él mismo lo dijo que podía hacerlo. En 9 meses. No, ¿Sí? no le están permitiendo hacer porque ustedes tienen mayoría en la asamblea. Y discúlpame una Entonces, cosa, por eso es que el país está como está. pregunta. Pero si él subió el Y ustedes 15% al siguen IVA. defendiendo lo Ok, indefendible. pero Ustedes son gente que no quieren al país. te hago una Porque si pregunta. ustedes quisieran su país donde nacieron, no Te hago una estuvieran pregunta. apoyando lo que están apoyando. Te hago una pregunta. ¿A dónde está yendo el dinero del 15% del IVA entonces? El 15% y él sabrá para qué lo sube. Él no, pues. Nosotros No puede estamos en ser. manos, No prefiero puede estar ser en eso. manos de él y no en manos del correísmo. Mira No cómo puede está, mira ser cómo eso. cómo matan O sea, ahora a los niños. o sea, Daniel Noboa es mentiroso. Mira cómo matan ahora a los niños, mira cómo los matan. ¿Por Y le quiénes echan la mataron? culpa al ¿Por gobierno, quiénes lo le mataron? echan la culpa a los militares. Y ustedes saben Pero que si los el gobierno culpables dijo son que fueron los ustedes. militares. Mi amiga, pero si el Ustedes son los gobierno culpables dijo. porque ustedes son los que metieron a Amiga, los traficantes en el país. amiga, ¿y por qué el propio gobierno dijo que fueron los militares? El propio gobierno va a hablar en contra de los militares. Tú estás loco. Pero ¿por qué dijo que ahí está Que tú no en ves las la noticias salió? noticia, tú no te informas. Esa es la falla de Mi ustedes, los amiga, borregos, que no se mi amiga, informan, no mi leen, amiga, no saben leer. tu presidente lo dijo, tu propio presidente lo dijo. ¿No has visto eso? Deberías Pues ver mira, Ecuavisa. En Ecuavisa con salió. todo lo que tú digas y con todo lo que ustedes hagan, Noboa va a ser el mismo presidente, va a seguir. Y si se Bueno, hace ustedes. dictador, que se haga dictador, pero que haga justicia, Pero no porque eso querían es que lo no, que queremos ahora en el Ecuador, pero queremos no han dicho justicia, que el dictador no querían. justicia. No decían que el dictador no querían. No decían que no querían un Todo lo dictador como queremos, Correa. todo lo queremos el presidente que tenemos ahora. Y en las urnas los vamos a castigar a todos ustedes, en las urnas los vamos a castigar. O sea, quieren un presidente mentiroso y dictador. No, que sea lo que sea, pero que no sea Correa, Ok, que el entonces, correísmo se vaya a la punta del cerro ya. Nuestra amiga nos acaba de confirmar que Noboa es mentiroso y es un dictador. Ay, sí, tú me vas a envolver con tus palabras, tú me vas a envolver con tus palabras. Te estoy preguntando y tú me dices que sí. Tú te